Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de un libro que se llama No hagas montañas de granos de arena, así tal cual. Está escrito por Rafael Sanandreu. Pero antes de empezar, déjame decirte una cosa muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que quieren vivir mejor. Si alguna vez sientes que las ideas que escuchas aquí te ayudan, pero luego te cuesta llevarlas a la práctica, en Patreon tienes Ideas en Acción e Ideas en Acción Pro, donde las bajamos a tierra con ejercicios sencillos y con el oráculo, por supuesto, nuestro mentor virtual 24/7 con cientos y cientos de episodios en su memoria. Te dejo el enlace a todo esto en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos con el libro. El libro nos dice que vivimos en la era de la terribilitis. Lo has oído bien, terribilitis. La enfermedad nacional, y prácticamente yo diría que la enfermedad mundial, de convertir cualquier contratiempo que nos sucede en una especie de tragedia griega. Cualquier molestia que nos regale la vida en un drama digno de Shakespeare. Y cualquier no que recibimos en una especie de ataque personal del destino contra nosotros. Se rompe una relación y la gente dice, se me acaba la vida. Te llaman la atención en el trabajo y la gente dice, esto es insoportable. Algo no sale como esperabas y no puedo más con esto. Pero vamos a ver, ¿en qué momento hemos decidido que vivir sin ningún tipo de incomodidad es un derecho constitucional? Parece que nos han vendido una mentira peligrosísima, que nuestra infelicidad viene provocada por las circunstancias externas. Que si el jefe, que si la pareja, que si la economía, que si el mundo no me entiende. Y eso, permitidme la expresión, no deja de ser una coartada barata. La realidad, por muy duro que sea y aunque escueza, es otra. La realidad es otra. No nos afecta lo que nos pasa, sino el relato que nos contamos sobre aquello que nos pasa. Y ese relato, amigos, amigas, lo escribe cada uno en su cabeza. Nadie más lo escribe por ti. Claro, esto nos lleva a una pregunta que nadie quiere hacerse, pero que es imprescindible hacerse. ¿Por qué dos personas ante la misma situación reaccionan de forma completamente distinta? ¿Por qué una de ellas se hunde, se victimiza, se queda ahí anclado o anclada y la otra persona aprieta los dientes, aprende de esa situación y sale más fuerte? ¿Es la genética? No, seguro que no. ¿Es la suerte? Tampoco. ¿Es el destino? Menos aún. La diferencia entre esas dos personas está simple y llanamente en el diálogo interno, en lo que cada uno de ellos se dice cuando nadie les escucha, en cómo interpretan ese golpe que les ha dado la vida, en si su diálogo interior se dice esto es el fin del mundo o se dice oye, esto es algo duro, pero no va a marcar mi vida para siempre, ¿no? Tenemos que decirlo alto y claro. Hay muchas veces que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y ni siquiera es agua fría, es agua templada. Mira, vivimos en el mundo más cómodo de la historia. Nunca ha habido tanto confort, tanta tecnología, tantas facilidades. Y sin embargo, y esto es una paradoja increíble, nunca ha habido tampoco tanta ansiedad, tanto estrés laboral y tanta fragilidad emocional. ¿Y por qué? Porque hemos multiplicado nuestras necesidades artificiales. Porque ya no queremos vivir bien o vivir correcto, queremos vivir perfecto. Porque cualquier renuncia, por mínima que sea, nos está empezando a parecer una injusticia. Estamos confundiendo bienestar con la ausencia total de malestar. Y eso no es vivir, eso es estar permanentemente en guardia, estar permanentemente a la defensiva, indignados, siempre reclamando cosas, siempre pidiendo, siempre exigiendo. Si no aprendemos a valorar las cosas de una manera que no nos deje siempre en situación de pérdida, nos estamos convirtiendo en rehenes. ¿En rehenes de qué? De nuestras emociones, de las exigencias de nuestro entorno,
de expectativas, que como te digo siempre, muchas de ellas ni siquiera son tuyas. La vida no va de que todo salga como tú quieres. ¿Qué va? Va de aprender a interpretar las cosas que te pasan de una forma que no te destruya por dentro. Tenemos que tener esa fortaleza mental, tenemos que tener esa responsabilidad emocional, tenemos que dejar de echar balones fuera. Esto está muy claro. O aprendes a gobernar tu diálogo interno, las cosas que te dices, o vas a seguir viviendo a merced de cualquier viento, de cualquier cosa que te pase. Un ejemplo del libro. Imagínate que cada mañana abres los ojos y tienes un dolor de cabeza que no te deja pensar, que no te deja vivir, que te acompaña siempre. Un día, otro día más, otro año más. Así durante 58 años. Esa fue la vida de un tal Ángel, del que nos habla el libro. Te puedes imaginar consultas médicas interminables, especialistas con bata blanca, pruebas, diagnósticos, tratamientos. Una biografía entera escrita entre salas de espera y el dolor de cabeza seguía ahí implacable. A Ángel, en un momento determinado, alguien le explicó una cosa que nadie le había explicado antes, que su cerebro llevaba décadas activando una alarma que ya no era necesaria. No desapareció el dolor porque alguien le dijera que no tenía nada. Desapareció cuando entendió cómo su mente había aprendido a producir ese dolor. Y eso no es una rareza exactamente, no es una rareza clínica, es un patrón muy humano. Hay una neuróloga también, Susan O'Sullivan, que cuenta el caso de Brenda, una mujer que sufría convulsiones tan intensas que incluso llegó a permanecer durante varios días en coma inducido. Su cuerpo, pues, se sacudía con violencia, ¿no? Una violencia terrible. El hospital entero llegó a funcionar en torno a esta persona prácticamente. Hasta que alguien supo leer lo que le estaba ocurriendo a Brenda. Su cerebro había aprendido una respuesta extrema ante el estrés, ante la percepción de una amenaza. El cuerpo obedecía, la mente dirigía, el sufrimiento era real, evidentemente. Estas situaciones no viven en los márgenes de la medicina. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 5 pacientes presenta síntomas sin una causa orgánica clara. Personas que llegan a una consulta con dolores, con mareos, con bloqueos físicos, que al final están condicionando su vida. Y no buscan atención, como solemos pensar. Lo que buscan es alivio. Otro nombre que también nos da el libro, otro nombre propio, Arturo Goicoechea. Durante años observó algo llamativo en pacientes suyos que tenían migraña. Estos pacientes tenían en común que sus cerebros estaban extraordinariamente vigilantes, estaban siempre anticipando el peligro, estaban siempre preparados para defenderse de algo, y ese dolor les aparecía como una señal de alarma aprendida. Cuando estos pacientes, cuando estas personas comprendían el proceso, es decir, cuando entendían que su cerebro estaba actuando con exceso de celo, si quieres, el dolor empezaba poco a poco a retirarse, sin medicamentos milagro, sin tratamientos invasivos, simplemente con conocimiento de las causas y con comprensión. Este es el límite donde esta historia deja de ser médica y se vuelve humana. El cerebro no se limita a gestionar el dolor, gestiona la realidad. Ese sol enorme que ves cuando cae la tarde no cambia de tamaño, ¿verdad? Lo que cambia es nuestra percepción. Los recuerdos se reescriben cada vez que los evocamos. Las emociones se amplifican, se atenúan o se congelan según el relato interno que mantenemos vivo. Es decir, la mente interpreta, traduce, construye, siempre lo ha hecho. Es lo que hace la mente. Y cuando entendemos esto, dejamos de vernos como una víctima pasiva de nuestra biología. Empezamos a vernos como un participante activo en nuestra experiencia. Fíjate qué diferencia. Adoptar el rol activo en nuestra experiencia en lugar del rol pasivo. Obviamente, si la mente ha aprendido a generarte dolor, también puede aprender a generarte calma. Si tu mente ha entrenado el miedo, también puede entrenar la confianza, obviamente. Si tu mente ha practicado durante años la amenaza, también puede practicar la seguridad.
No te estoy hablando de pensar en positivo como una consigna vacía que no significa nada. Te estoy hablando de que tenemos que comprender cómo funciona nuestro sistema para poder empezar a educarlo. Esto es lo verdaderamente importante. Tu mente ya está creando la realidad, tu realidad, todos los días. Claro, entonces la única pregunta que merece la pena hacerse en realidad es esta. ¿Vas a seguir dejando trabajar a tu mente en automático o vas a empezar a enseñarle otro camino? El libro nos dibuja diferentes imágenes, pero hay una muy sencilla, prácticamente infantil, pero que tiene una carga brutal. Mira, un elefante adulto, imagínatelo. Ya sabes cómo es, toneladas de músculo, de hueso, una mole enorme, una fuerza capaz de derribar árboles. Y sin embargo, imagínatelo en el circo, en estos circos antiguos, gracias a Dios ya no son así, ese elefante atado a una pequeña estaca clavada en el suelo. Una estaca que podría arrancar sin despeinarse. Pero no lo hace. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque cuando ese elefante era pequeño, seguramente tiró, empujó, luchó y no pudo arrancar la estaca. ¿Y entonces qué? Entonces ese elefante aprendió una lección que es falsa, que es mentira. Aprendió que es imposible arrancar la estaca. Y esa idea, repetida durante años, se convirtió en su cárcel. En realidad la estaca ya no le está sujetando, ya no le está impidiendo coger y marcharse, no. Le está sujetando su mente, esa indefensión aprendida. Claro, ahora mírate un momento en el espejo, ¿vale? Y piensa que nosotros funcionamos exactamente igual. La mayoría de nuestras limitaciones, de las limitaciones que creemos que tenemos, no las tenemos en realidad. Están ahí porque son parte de una creencia generalmente vieja, generalmente oxidada y generalmente que hemos aprendido cuando éramos más débiles, cuando éramos niños. Creencias que hemos aprendido en ese momento de la infancia y que nunca hemos vuelto a cuestionar. Aquí entra la primera gran clave de la fortaleza mental. No terribilizar las situaciones jamás. Las personas más fuertes, más estables, más felices, todas tienen algo en común, que no convierten sus problemas en monstruos. No utilizan palabras como terrible, horroroso, insoportable. Sus problemas los ven como retos, los ven como incomodidades, los ven como una dificultad que van a tener que gestionar, pero que no va a poder con ellos. El lenguaje no es un adorno. El lenguaje es un interruptor emocional. Es un interruptor emocional que además es capaz de crear tu propia realidad. Cuando tú calificas con tus palabras alguna situación como terrible, tu cuerpo inmediatamente entra en estado de alarma. En cambio, cuando lo clasificas como una dificultad o como un reto, tu mente se va a poner a trabajar para solucionarlo. Y esto no es ni ingenuidad ni pensamiento mágico. Esto es pura y dura filosofía práctica. No se trata de repetir consignas vacías, se trata de que construyamos convicciones sólidas, que nos demos cuenta de que nada es tan importante como nos parece en caliente, que en realidad necesitamos muy poco para estar bien y que siempre, siempre, siempre existe algún resquicio, sea cual sea la situación, para el disfrute, incluso en los peores días. Tenemos que dejar de dramatizar. Cuando uno deja de dramatizar, ocurren cosas extraordinarias. Empiezas a ver oportunidades donde antes solamente veías problemas. Hay un viejo refrán que resume esto mejor de lo que lo puedo hacer yo. Cuando una puerta se cierra, el edificio sigue lleno de ventanas. Otro ejemplo, por bajar esto a tierra. Imagínate que vas a coger un avión y te pasas el día entero atrapado en el aeropuerto, ¿vale? Porque hay un retraso y tienes ahí muchísimas horas muertas. Ese es un escenario bastante habitual y que además normalmente nos suele conducir a situaciones en las que estamos irritados, tenemos mal humor, nos quejamos. En esa situación, ¿qué tendríamos que hacer? Pues cambiar una sola cosa, cambiar nuestra actitud. Te sientas en una cafetería, te pones a trabajar con calma en tu proyecto, escuchas música, lees, conoces a un desconocido interesante. El día no cambia, la realidad es la misma, pero tú eres capaz de cambiar la experiencia que tienes ese día. Ese pequeño giro mental
convierte una supuesta desgracia, que no es tal, pero bueno, en un regalo inesperado para ti. Además, cuando tenemos esa capacidad de estar calmados, también somos capaces de encontrar mejores soluciones. Las mejores ideas, tenlo claro, siempre van a aparecer cuando tu mente está serena. Si tú entras en pánico, lo único que vas a fabricar son parches para los problemas que tienes. Cuando tienes tranquilidad, vas a construir salidas buenas. Ahí tienes a Gandhi. Gandhi es una persona que liberó a todo un país. ¿Con qué? Con serenidad, con constancia y con convicciones profundas, sin prisas, sin histerias, sin dramatismos. Ese estado mental te despierta las ganas de hacer cosas y de hacerlas bien. Lo que pasa es que existe una mentira muy extendida y es esa que dice que el miedo nos motiva. Pero en realidad, la experiencia humana nos demuestra otra cosa una y otra vez. La ilusión es lo que nos motiva, la ilusión es lo que nos empuja más lejos, no el miedo. Hay personas que estudian cada día por afición, por gusto, por curiosidad, y duermen estupendamente la noche antes del examen. Y hay otras personas que estudian por obligación y que se dejan arrastrar por el terror, por el último momento, se empapan a café y se quedan toda la noche despiertos estudiando una cosa, aterrorizados por lo que va a pasar al siguiente. No te digo que uno apruebe y otro suspenda. Los dos pueden aprobar o los dos pueden suspender. Pero piensa cuál de las dos personas está disfrutando más del camino. El miedo te agota, la ilusión te sostiene. El combustible positivo de la ilusión, de la curiosidad, del deseo de crecer, siempre va a llegar más lejos que el combustible del miedo. La historia nos lo ha confirmado esto una y otra vez. El ser humano hemos llegado a la Luna empujados por un sueño compartido, por una ambición creativa, no por miedo. No fue el miedo lo que construyó el cohete que nos llevó a la Luna, fue la ilusión. Y aquí cierro el círculo. La estaca del elefante no es el problema, ni nunca ha sido el problema. El problema es ese conjunto de ideas y de creencias que llevamos a lo mejor muchos años, muchas décadas o toda la vida sin revisar. Cuestiona tus límites, revisa tu lenguaje, trata los problemas como lo que en realidad son. Son circunstancias, episodios, pero no sentencias irrevocables. Porque muchas veces lo único que nos está limitando y atando son creencias aprendidas cuando todavía no sabíamos lo fuertes que podríamos llegar a ser. Otra gran clave que nos da el libro es necesitar poco. Necesitar poco, viajar ligero, moverse por la vida sin ir arrastrando esas grandes maletas invisibles, esos bultos. Descubrir, a lo mejor con sorpresa, que cuando llevas menos peso encima, caminas mejor, respiras mejor y sobre todo vives mejor. Hay gente que esto lo ha aprendido leyendo muchos libros y hay otros que lo han aprendido viviendo. Un ejemplo del libro. Un tal Jorge Sánchez dio la vuelta al mundo 4 veces. No en hoteles de 5 estrellas, sino viviendo en cuevas con combatientes afganos, en monasterios zen en Japón, en las calles de Bagdad donde caían las bombas. Su equipaje pesaba 3 kilos. 3 kilos. Una muda de ropa que lavaba cada noche, un saco de dormir, un cepillo de dientes, una libreta para apuntar cosas y ya. Trabajó donde pudo y como pudo. Fregó platos, dio clases de español, recogió fruta. Cuando llegaba el calor regalaba su chaqueta a quien la necesitara. Cuando volvía el frío se compraba otra de segunda mano. Nunca se le acabó el viaje, nunca se le acabó la vida. Y su enseñanza de esa experiencia es muy sencilla. Aprecia el momento, disfruta el momento, entiende que cada momento tiene algo positivo que ofrecer. Claro, vivir así, sin ningún lastre, es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Pero necesitar poco no va solamente de las cosas que tenemos, de los objetos que nos rodean. Eso sería importante, pero sería quedarse en la superficie. En realidad,
las cargas más pesadas que llevamos son aquellas que no se ven y pesan más que una maleta llena de cosas. ¿Cuáles son esas cargas? La necesidad de aprobación constante, la necesidad de que todo el mundo nos esté siempre aprobando lo que hacemos, lo que nos estén diciendo lo bueno que somos, la expectativa de que el mundo funcione según el guión que nosotros hemos marcado. Cuando nuestra mente está llena de esas demandas imposibles, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a frustrar. Cuando dejamos de tener esas necesidades, cuando dejamos de viajar con ese equipaje, aparece la calma. Aparece la calma. Tenemos que entender que el mundo está lleno de oportunidades para nosotros, que no nos hace falta una cosa concreta para disfrutar de la vida, que podemos disfrutar mucho conduciendo un coche de lujo o podemos disfrutar mucho acompañando a un familiar enfermo al hospital. La experiencia cambia por fuera, pero la experiencia puede ser la misma por dentro. La clave está en disfrutar de aquello que llega y soltarlo, dejarlo ir cuando se va. Y esto conecta con el desapego que nos enseñan muchísimas culturas, muchísimas tradiciones espirituales. Se puede vivir en una mansión con el mismo nivel de felicidad que en una habitación pequeña en un hostal. No porque la mansión sea mala necesariamente, sino porque es algo que no es imprescindible. Tenemos que poner los bienes materiales en su lugar real. Son anécdotas, son juegos, son cosas agradables, pero que no son imprescindibles. El problema en nuestra sociedad es que les estamos empezando a pedir a las cosas materiales cosas que no nos pueden dar. Tenemos necesidades invisibles que nos están haciendo mucho daño. El querer gustar a todo el mundo, el exigir reconocimiento constante, el esperar que los demás se comporten siempre como nosotros queremos. De ahí nace el enfado, de ahí nace el resentimiento. Ahí es donde perdemos nuestra paz. Al soltar esas exigencias, podemos estar más cerca de la libertad interior. Tenemos que encontrar esa capacidad de disfrutar de las cosas sin tener miedo a perderlas. Esa serenidad de saber que las cosas agradables las tenemos que saborear y luego las tenemos que dejar marchar. Una herramienta poderosa que nos da el libro para entrenar esta capacidad es que miremos de frente el peor escenario posible, que nos imaginemos lo peor que puede pasar, sin dramas, pero que lo imaginemos. Y cuando lo hacemos, comprobamos que incluso en esa situación tenemos la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir amando. Cuando uno entiende que necesita muy poco, el miedo se va. Dejamos de vivir a la defensiva. Desaparece esa sensación de que estamos protegiendo algo frágil, algo volátil todo el tiempo. Y entonces nuestra vida se convierte en exploración, se va por el lado de la curiosidad, una curiosidad serena. Y esa curiosidad serena, si la mantenemos en el tiempo, nos va a llevar a una libertad profunda que no va a depender nunca de lo que tenemos, sino de lo que ya no necesitamos. Cuanto menos necesitamos, menos podemos perder. Y como ya no tenemos mucho que perder, podemos vivir más. La tercera clave de la fortaleza emocional que nos da el libro, ¿cuál es? Combatir las exigencias. Porque cuando una persona terribiliza lo que le ocurre y acumula necesidades como si fueran oxígeno para respirar, la mente entra en un estado peligroso, se vuelve hiperexigente. Y esa hiperexigencia se dispara en 3 direcciones. Hacia uno mismo, yo tengo que poder con todo. Hacia los demás, estos deberían hacer lo que yo espero que hagan. Y hacia el mundo en general, la vida tendría que ser más justa conmigo. Ahí obviamente empieza el desgaste. Hay una historia antigua que lo explica mejor que cualquier tratado de psicología. Había un artista de circo que tenía una pértiga larguísima y en lo alto había una niña equilibrista que iba haciendo pues sus piruetas y tal. Y un día el maestro le dijo: niña, para que no te ocurra nada, para que no tengas un accidente,
Tú debes estar atenta a mí y yo debo estar atento a ti. Y la niña le respondió, no, maestro, tú debes estar atento a ti y yo debo estar atenta a mí. Esa es la manera de que no haya ningún accidente. Está todo dicho con esa respuesta. La estabilidad no puede depender de controlar al otro. La estabilidad tiene que depender de que nos sepamos gobernar a nosotros mismos. Y la felicidad funciona igual. Cada uno es responsable de su propio equilibrio. Ni del clima, ni de los demás, ni del azar. Cada uno es responsable de su propio equilibrio. Esta es una idea que no es nueva. Tiene miles de años, 2000 años o más. La psicología cognitiva, que ha transformado millones de vidas, se empezó a formar en los años 50, Albert Ellis y demás. Pero sus raíces están mucho más atrás. En el siglo I, Epicteto, que había sido esclavo de nacimiento, ya había tocado este tema. Ya nos había dicho que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y siglos después, otro gran hombre, Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, seguramente, escribió que su mayor tesoro no eran sus ejércitos ni sus palacios, sino su filosofía, que era la única cosa capaz de sostenerlo por dentro. Exigirte menos no es que te rindas, es que entiendas dónde está lo importante de verdad. Otra historia del libro, que está lleno de historias. Arturo era médico, traumatólogo, y con 26 años decidió seguir los pasos de su padre y convertirse en cardiólogo. Estudió, se lo jugó todo a una nota y no lo consiguió. El día que supo que no lo había conseguido, pensó seriamente en suicidarse. ¿Qué había pasado? Había transformado un deseo en una necesidad absoluta. Había convertido una preferencia, una mera preferencia, en algo importantísimo. Nadie necesita ser cardiólogo para vivir con sentido. Lo que pasa es que nuestra mente neurótica convierte objetivos en imposiciones. Y cuando eso sucede, cualquier tropiezo lo vamos a vivir como si fuera el derrumbe del acueducto de Segovia, básicamente. La sabiduría está en desear sin necesitar. Desear sin necesitar. Tenemos que tener metas, pero tenemos que tenerlas como un juego estimulante. Tenemos que disfrutar del esfuerzo, del proceso, del camino, mucho más que de conseguir las metas al final. Esto es una paradoja maravillosa. Cuando uno deja de exigir, la vida se vuelve abundante. Cuando empezamos a vivir con sencillez, con humildad, con alegría, se genera energía, energía limpia, creatividad, ganas de colaborar, apertura a los demás. Las oportunidades te llegan con más facilidad si no vas por la vida apretando los dientes. San Francisco de Asís: cada vez necesito menos cosas y las pocas cosas que necesito las necesito muy poco. Esta frase es espectacular. San Francisco de Asís, buscadlo. Cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito las necesito muy poco. ¿Esto es pobreza? Esto es libertad. Esta es libertad de la buena. Desaprender las supuestas obligaciones, las exigencias que heredamos, las cosas que tenemos que hacer, las cosas que nunca revisamos. Ese es el verdadero camino hacia la paz interior. Solo hace falta una cosa: austeridad mental, la claridad de comprender que muchas de las cosas que creemos que son imprescindibles en realidad son solamente ruido. Y cuando entendemos esto, la vida nos va a dejar de pesar, o nos va a pesar menos, nos va a apretar menos, y vamos a poder, por fin, empezar a fluir mejor. Otra fábula, muy sencilla. 2 ranas se caen en un cubo de nata. La primera, cuando siente el frío y la densidad de la nata, entra en pánico. Empieza a gritar, porque en esta fábula las ranas gritan. ¿Qué quieres que te diga? Esa rana dice que se está ahogando, se rinde, se deja ir y muere. La segunda rana no era ni más grande ni más fuerte, pero sí que era más persistente. Y esa segunda rana se movió, pataleó, giró, estuvo durante horas, toda la noche, intentando no ahogarse. A la mañana siguiente esa rana estaba viva, sentada tranquilamente,
sobre un bloque de mantequilla que ella misma había creado con su propio esfuerzo. ¿Ves la diferencia? No es la fuerza, no es el talento, es el trabajo sostenido. Cambiar nuestra mente es un entrenamiento diario. Y la herramienta central de ese entrenamiento se llama debate racional. Consiste en sentarse con uno mismo y discutir hasta ganar la partida. Convencerse con argumentos, con lógica, con profundidad. No con frases bonitas, sino construir con nosotros mismos ideas que seamos capaces de sostener cuando las cosas vienen mal dadas, porque van a venir. La belleza física. Uno puede pasarse la vida esclavizado por el espejo o puede sentarse con uno mismo a analizar el asunto con rigor. Oye, ¿las personas más felices son las más guapas? No. Oye, ¿la belleza siempre es la misma? No, la belleza es un concepto social que cambia, es caprichoso, está sujeto a modas, es decir, tiene fecha de caducidad. ¿Tú eliges a tus amigos por su belleza? Tampoco. Cuando elegimos amigos, o compañeros o referentes, lo hacemos por otro tipo de cualidades más profundas, ¿no? Lo hacemos por su lealtad, o por su alegría, o por su bondad, o por su coraje, yo qué sé, pero no porque tengan un rostro más o menos simétrico, ¿verdad? Pues llega tú mismo a la conclusión de lo importante que es la belleza física. Otra historia, Bibi Aisha, nacida en Afganistán. A los 12 años le obligan a casarse con un talibán, huye, la capturan y como castigo la mutilan la nariz. Viene una organización humanitaria, la rescata y le ofrece una nueva vida en Europa. Pues cuando Bibi Aisha creció, tomó una decisión que define a una persona. Volvió a su pueblo para ser maestra, para cambiar el futuro de otros. ¿Te importa que Bibi Aisha sea bella o no sea bella? Da igual. Tiene una dignidad, tiene un coraje y tiene un compromiso que ya la hacen bella, independientemente de su aspecto físico. Este tipo de ejemplos sirven para desmontar creencias falsas que tenemos y que sostenemos durante un día y otro día y otro día. Claro, esto es una transformación mental y la transformación mental exige tiempo. Pero si tú haces ese trabajo consciente, vas a provocar cambios profundos en ti mismo. En unos años ya no te vas a reconocer o tu mente ya no se va a reconocer a sí misma. Argumentos, ejemplos y visualizaciones. Todas las neuras están conectadas por el cable de la queja. La queja. La lógica que terribiliza las cosas que nos pasan es siempre la misma. Cambie el escenario que cambie. Nos quejamos. Otra recomendación del libro para evitar esa queja y esa terribilitis. Enseñar a otros. Cuando explicas, también te estás persuadiendo a ti mismo. Cuando hablas de vivir con poco, esa idea se graba más hondo en tu cabeza. La palabra compartida con otros refuerza la convicción. Así que intenta enseñar a otros las cosas que tú necesitas aprender. Y por supuesto el entorno. Rodéate, aunque sea mentalmente, de modelos humanos potentes, de personas que han atravesado adversidades y siguen agradeciendo estar vivas, de personas que aman, que no pierden el tiempo en quejarse ni en lamentarse. Tienes que tener ese tipo de referentes para recuperar la perspectiva y para colocar los problemas que tengas en su tamaño real. Porque ser fuerte emocionalmente, te repito, que no es un privilegio genético. Es algo que nosotros decidimos construir todos los días con constancia y con lucidez. Como la rana que no dejó de moverse, como la mantequilla que apareció de la nata sin que nadie la viera venir. La mente entrenada no se ahoga en un vaso de agua. La mente entrenada aprende a sostenerse, aprende a nadar en ese agua. Porque nuestra felicidad no es algo que se juega afuera, ni que se decida en las cosas que nos ocurren. Nosotros decidimos nuestra propia felicidad, con esa valoración íntima que hacemos de los hechos que tenemos delante. Por eso, como te decía, dos personas viven lo mismo y salen con historias opuestas. El suceso es idéntico, la lectura no. La terribilitis y la necesititis también son los dos virus silenciosos que están levantando montañas de sufrimiento en nuestra sociedad. Y esas montañas vienen de granos de arena.
terribilitis y necesititis. La terribilitis, convertir cualquier tropiezo en una tragedia. La necesititis, transformar deseos que pueden ser más o menos razonables en condiciones absolutas para vivir. Las dos juntas, que es lo que está pasando en la sociedad, tienen un efecto devastador. Están dramatizando las cosas que son absolutamente normales y están volviendo insoportables aquello que antes era perfectamente manejable. Prohíbete el dramatismo, viaja ligero o ligera de necesidades, cambia exigencias por preferencias, y esas tres cosas a la vez no te van a convertir ni en una persona fría ni en una persona indiferente. Te van a convertir en una persona libre. Libre. Porque cuando algo no es una necesidad, sino una preferencia, lo vas a disfrutar sin miedo. Cuando lo conviertes en una exigencia, lo vas a vivir con ansiedad. Mismo objetivo, dos experiencias completamente distintas. La verdadera autoestima no la vas a construir acumulando atributos externos. No va a depender de tu belleza, ni de tu talento, ni de tu inteligencia. Esas son cualidades trampa. Son agradables, son útiles a veces, pero no son capaces de garantizar tu bienestar. Olvídate, eso no va a pasar. La verdadera autoestima nace de tu capacidad de amar la vida tal y como viene y de amar a los demás también sin convertirlos en un instrumento de tu seguridad. Mídete por tu capacidad de amar, no por tu rendimiento, por tu imagen o por tu estatus. Y vive en permanente examen de tu capacidad de amar. Dale a tu cerebro alimento positivo, debate racionalmente con él. La mente se puede reeducar con argumentos sólidos, repetidos, entendidos y asumidos. Ten un rato de conversación honesta contigo mismo todos los días para que puedas cuestionar tus pensamientos exagerados, para que puedas desmontar esas necesidades inventadas que todos tenemos, para que puedas sustituir esas exigencias rígidas por preferencias más flexibles. Ese es un trabajo constante que va creando un nuevo estado mental y que te puedo asegurar que es la base de la serenidad y de una alegría tranquila que no va a depender ni del aplauso, ni del éxito, ni de que el mundo se porte bien contigo o se porte mal. No vas a sentir ningún tipo de euforia, vas a sentir estabilidad. No vas a dejar de tener problemas, pero vas a poder transitar por estos problemas sin romperte. Al final, la idea es que dejemos de convertir la vida en un campo de batalla y que la hagamos un lugar más o menos habitable, con días buenos, con días malos, pero días vivibles, todos. Ahí está la clave, no en controlar lo que pasa, sino en aprender a interpretarlo sin hacernos daño. Porque la paz no va a llegar cuando todo encaje, sino que va a llegar cuando aprendamos nosotros a encajar. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de irnos, recuerda que escuchar todo esto ayuda, pero aplicar es lo que realmente va a transformar tu vida. Así que si quieres bajar estas ideas a tierra, en Patreon tienes Ideas en Acción e Ideas en Acción Pro, con ejercicios sencillos para trabajarlas a tu ritmo y con el oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, que te puede echar una mano en aquello que necesites. Te dejo el enlace a todo esto en la descripción. Y por supuesto, si este episodio te ha aportado algo, te pido por favor que lo compartas con alguien a quien también pueda ayudar. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y nos escuchamos en el próximo episodio.